La madrugada del 12 de julio de 1703, La Habana se vio sacudida por un resplandor rojo que iluminó el horizonte. El fuego no provenía de un barco incendiado en la bahía, ni de un cañonazo enemigo desde el mar, sino de una hacienda que ardía como un infierno desatado en tierra firme. Los gritos atravesaban la espesura, las llamas devoraban paredes de madera y techo de palma, y dentro, 25 personas corrían desesperadas, buscando una salida que nunca encontrarían. La escena era dantesca. Las vigas crujían como huesos rotos. El humo asfixiaba a quienes intentaban escapar, y los que lograban llegar a una puerta la encontraban cerrada desde fuera, atrancada con barrotes de hierro. Los vecinos que acudieron solo pudieron escuchar los alaridos que se apagaban uno a uno, consumidos por las llamas. El olor a carne quemada, mezclado con madera y aceite, impregnó el aire durante días, marcando a todos los que respiraron aquel humo maldito. La ciudad entera murmuraba un mismo nombre: Esperanza, no como súplica de vida, sino como condena de muerte. La mujer que había encendido la hoguera y sellado las puertas, la que había convertido la hacienda en un ataúd ardiente, ya no era vista como esposa, ni como madre, ni como dama criolla, sino como un espectro que caminaba entre la piedad y el horror. Los testimonios eran contradictorios. Unos aseguraban que la vieron de pie, frente al incendio, iluminada por el resplandor de las llamas, con una expresión serena, como si hubiera contemplado un sacrificio divino. Otros afirmaban que huyó entre los campos, cubierta con un manto oscuro, y que nunca volvió a ser vista. Hubo incluso quienes dijeron que escucharon su risa mezclada con el crepitar del fuego, una risa que helaba la sangre más que el mismo calor de las llamas. Lo cierto es que aquella noche marcó un antes y un después en la historia de La Habana. No fue un accidente, no fue obra de piratas ni de esclavos rebeldes. Fue un acto planeado, meticuloso y despiadado. Una mujer sola, contra 25 vidas, una chispa convertida en sentencia. El nombre de Esperanza se convirtió en un susurro prohibido. En las tabernas, los marineros hablaban de ella como de un demonio encarnado. En las iglesias, los sacerdotes advertían que era el ejemplo del pecado llevado hasta su extremo más monstruoso. Y en los hogares, las madres susurraban a sus hijos: «Duerme pronto, o Esperanza vendrá con el fuego». Pero, ¿quién era realmente esa mujer? ¿Cómo pudo una esposa de apariencia dócil, parte de una de las familias respetadas de La Habana, convertirse en el verdugo de su propia sangre y de sus propios criados? ¿Qué tormenta de dolor, rencor y silencio acumulado la llevó a encender la tea que arrasaría con todo lo que la rodeaba? Para comprender la magnitud del incendio de 1703, no basta con mirar las ruinas carbonizadas de la hacienda. Hay que mirar más atrás, en la infancia de Esperanza, en las rígidas normas de la sociedad habanera de principios del siglo XVIII, en las cadenas invisibles que la ataron a un destino de obediencia y silencio. Solo entonces se entiende que aquella llama no nació de la nada. Fue el último estallido de una vida que llevaba años encendida por dentro. Esa es la historia que hoy vamos a contar. La historia de Esperanza de La Habana, la mujer que incendió la hacienda con 25 personas dentro. Un relato donde la frontera entre víctima y monstruo se vuelve borrosa, y donde cada chispa ilumina una verdad más oscura que el fuego mismo. Esperanza había nacido en el corazón de La Habana hacia 1678, en una ciudad que crecía con fuerza bajo el sol caribeño, protegida por murallas y fortificaciones contra piratas y enemigos europeos. Hija de un comerciante español con fortuna mediana y de una criolla de ascendencia andaluza, no fue educada para tomar decisiones, sino para obedecerlas. Desde pequeña escuchó en casa la misma frase repetida por su madre y sus tías: «La virtud de una mujer está en el silencio».
y la obediencia. Su infancia estuvo marcada por las costumbres rígidas de la élite habanera. Mientras los niños varones corrían por los muelles o aprendían el arte de las armas, Esperanza permanecía en los corredores de la casa familiar, bordando con paciencia, aprendiendo a tocar el clavicordio y a recitar oraciones interminables. Su mundo era el de las ventanas cerradas, las paredes encaladas y las miradas vigilantes de las criadas. Todo estaba dispuesto para moldearla en el papel de esposa perfecta, discreta, dócil, capaz de sostener la reputación de una familia a través de su conducta intachable. Quienes la conocieron de niña recordaban una mirada particular. No era la típica dulzura de las niñas sumisas, sino un brillo inquietante, como si detrás de los ojos oscuros se escondiera un mar profundo y turbulento. A menudo se quedaba absorta mirando el fuego del brasero, fascinada por las llamas pequeñas que devoraban la madera. Una criada confesó años después que solía encontrarla metiendo trozos de papel en la candela, observando cómo se retorcían y se convertían en cenizas con una sonrisa silenciosa. A los 15 años, fue prometida en matrimonio a don Rodrigo de Ávila, un hombre 20 años mayor que ella, propietario de una hacienda azucarera en las afueras de La Habana. No hubo elección, ni siquiera discusión. El matrimonio era ventajoso para la familia, y la voz de Esperanza jamás fue consultada. El día de la boda, vestida de blanco y oro, caminó hasta el altar como una estatua sin lágrimas. Desde entonces, su vida quedó marcada por la hacienda que un día quemaría hasta sus cimientos. Don Rodrigo no era un hombre cruel en apariencia, pero sí autoritario, seco, incapaz de ternura. Su relación con Esperanza se basaba en el control, vigilaba sus gestos, corregía sus palabras, imponía castigos silenciosos cuando ella se atrevía a contradecirlo. En las fiestas, la mostraba como un trofeo, y en la intimidad, la trataba como un deber conyugal más que como compañera. Años después, los vecinos dirían que lo que mató a Esperanza no fueron los golpes ni los gritos, sino la indiferencia, ese frío constante que la reducía a una sombra en su propio hogar. Con el tiempo, llegaron los hijos. 3 en total, 2 varones y una niña. A ojos de la sociedad, la maternidad debía ser la coronación de su papel como esposa. Pero la maternidad de Esperanza estuvo marcada por la soledad. El marqués apenas se interesaba por los pequeños, y las nanas se encargaban de todo. Ella los veía crecer desde la distancia, rodeados de reglas, educados para prolongar el apellido y los negocios del padre. El cariño que intentaba entregarles era observado con desdén. No los ablandes, le decía su esposo. Ellos deben aprender a mandar, no a sentir. Así, incluso en su papel de madre, Esperanza fue desplazada. Cada día que pasaba en la hacienda era un día más de silencio y represión. El lujo de los salones, los banquetes para comerciantes y las visitas de autoridades contrastaban con la cárcel invisible que ella habitaba. Nadie veía a la mujer detrás de las joyas, ni escuchaba sus pensamientos en las noches interminables. Pero había señales que pocos quisieron interpretar. Se decía que Esperanza pasaba horas en la capilla privada, arrodillada ante el altar, murmurando oraciones con los ojos cerrados y los labios apretados. Algunos criados contaban que se levantaba en la madrugada para caminar por los corredores, descalza, con un candil en la mano, como si buscara algo perdido. Una cocinera, con voz temblorosa, aseguraba que la señora se quedaba inmóvil frente al horno, mirando el fuego como si conversara con él. La Habana, siempre llena de rumores, comenzó a llamarla la esposa de hielo. Decían que nunca reía, que rara vez hablaba en las reuniones sociales, que respondía con frases cortas y con una mirada que incomodaba a más de uno. A su alrededor, todo era murmullo. ¿Estaba enferma?
¿Estaba poseída? ¿O simplemente había aprendido demasiado bien el arte de callar? Lo cierto es que, bajo aquella superficie rígida y contenida, la mente de Esperanza hervía. El silencio no era resignación, era un campo de batalla, donde cada humillación se acumulaba como leña seca, esperando la chispa adecuada. Su vida, tan perfecta a los ojos de la sociedad, era en realidad un incendio contenido. Y un día, esa llama saldría a la luz. A comienzos del siglo XVIII, La Habana era mucho más que una ciudad colonial. Era el corazón estratégico del Caribe español. Sus murallas imponentes y el castillo de El Morro la protegían de corsarios y potencias rivales, mientras su bahía se llenaba de galeones que partían hacia España cargados de azúcar, tabaco, ron y pieles. El comercio la había convertido en un punto de encuentro entre Europa, África y América, y también en un hervidero de desigualdades y tensiones. En sus calles empedradas convivían comerciantes enriquecidos, funcionarios reales, militares y sacerdotes, junto con esclavos africanos traídos por la fuerza y criollos que sobrevivían en oficios humildes. Era una ciudad donde el lujo barroco de las iglesias contrastaba con la miseria de los arrabales, donde las procesiones religiosas mostraban esplendor y devoción, pero también servían como recordatorio del control de la iglesia sobre cada aspecto de la vida. La hacienda azucarera, como la de Don Rodrigo y Esperanza, era la base de esa riqueza. Situadas a las afueras, eran verdaderos imperios privados, donde el poder del hacendado se ejercía sin límites. Decenas de esclavos trabajaban bajo un sol abrasador, cortando caña desde el amanecer hasta la noche. El ingenio transformaba el jugo en azúcar blanca, que se enviaba a la metrópoli como símbolo de prosperidad colonial. Pero detrás de cada grano dulce había sudor, sangre y cadenas. La vida en la hacienda seguía un orden rígido. El señor mandaba, la señora representaba el decoro familiar, y los criados obedecían. Las jerarquías eran tan visibles como las murallas de la ciudad, inquebrantables, duras, eternas. Para una mujer como Esperanza, la hacienda era un teatro donde debía desempeñar un papel ya escrito. La anfitriona perfecta en banquetes, la devota en las capillas, la madre vigilada por los ojos de su esposo y de la sociedad. La presión social era asfixiante. El honor familiar pesaba más que la felicidad personal. Una esposa debía callar incluso los abusos, porque denunciar o rebelarse era manchar el apellido. La Iglesia reforzaba este mandato desde los púlpitos. La mujer obediente era premiada por Dios. La rebelde era tentación del demonio. Cada confesionario era una cadena invisible, más que amarraba la voluntad femenina a las reglas impuestas por un mundo masculino. En La Habana de 1703 también flotaba un aire de miedo constante. El recuerdo de los ataques piratas, como el de 1628, cuando Piet Hein robó la flota de La Plata, seguía vivo en la memoria colectiva. Los rumores de revueltas de esclavos se extendían cada tanto como un viento oscuro, y cada incendio accidental, cada chispa en un almacén de pólvora o un rayo sobre los techos de palma, recordaba lo frágil que era la vida en medio del Caribe. Las haciendas, construidas con madera, cal y techos de guano, eran palacios y trampas al mismo tiempo. Una sola llama podía reducirlas a cenizas en cuestión de horas. Por eso, el fuego era el mayor temor de todos los hacendados. El fuego podía ser accidente o castigo. En ese contexto nació y creció la sombra de Esperanza. La Habana no le ofrecía salida, solo le imponía deberes. En la ciudad, su vida habría estado igual de vigilada. En la hacienda quedaba aislada del mundo, rodeada de campos interminables, de esclavos fatigados
de fiestas donde no tenía voz y de noches interminables en soledad. La sociedad habanera de principios del siglo XVIII era un crisol de tensiones, riqueza obscena y pobreza absoluta, religiosidad fervorosa y supersticiones africanas, lujo importado y violencia cotidiana. Y en medio de ese escenario, una mujer atrapada en un matrimonio de conveniencia, sin voz propia, podía convertirse en una llama silenciosa esperando su momento. Porque en la Habana de aquella época, un hombre podía incendiar una vida con indiferencia, pero una mujer, si se atrevía a responder con fuego real, se convertía en leyenda maldita. Los primeros años de matrimonio de Esperanza transcurrieron bajo un manto de aparente calma. A ojos del mundo, la pareja representaba la prosperidad de la élite habanera. Don Rodrigo administraba la hacienda con puño firme y Esperanza ocupaba su lugar como anfitriona en los banquetes y protectora del altar doméstico. Pero bajo esa superficie de solemnidad y lujo se gestaba un abismo. El marqués, como lo llamaban los vecinos, aunque su título era más honorífico que real, se mostraba en público como un hombre respetable, pero en privado era distante, frío, implacable en su manera de ejercer el control. El silencio era su arma más cortante. Podía pasar días sin dirigirle la palabra a su esposa, salvo para reprocharle alguna nimiedad. Si la cena no estaba a la hora exacta, si los criados no habían limpiado a su gusto, o si Esperanza hablaba demasiado en presencia de invitados, bastaba con una mirada helada para recordarle su lugar. La soledad en la hacienda se volvió insoportable. Los días eran interminables, marcados por el sonido del ingenio, el ajetreo de los esclavos cortando caña, el repicar de campanas en la capilla. Esperanza caminaba por corredores amplios y vacíos, rodeada de tapices y muebles pesados, como si viviera en un mausoleo más que en un hogar. Sus hijos crecían sin apenas buscar su regazo, educados por preceptores y vigilados por el padre, que quería herederos fuertes, no blandos por ternura materna. Al principio, Esperanza intentó rebelarse en silencio. Escribía cartas que nunca enviaba. Guardaba pequeños diarios donde volcaba sus pensamientos. Algunos fragmentos, hallados mucho después, hablaban de su angustia. No soy esposa, no soy madre, soy sombra, y si hablo soy castigo. Mi único refugio es el fuego del altar, porque al menos él escucha. Pronto, hasta esa escritura secreta le fue arrebatada. Don Rodrigo descubrió un cuaderno escondido entre las ropas y lo arrojó al brasero frente a ella, murmurando: «Una mujer no necesita palabras, necesita obediencia». Ese gesto marcó una fractura definitiva. Desde ese día, Esperanza dejó de escribir, pero comenzó a mirar más fijamente las llamas. Lo que antes había sido un simple símbolo de refugio espiritual, se transformó en una obsesión. En cada vela que ardía en la capilla, en cada chispa que escapaba del horno de la cocina, en cada fogón donde hervían los calderos de melaza, ella veía algo más. Un aliado silencioso, una fuerza indomable que ningún hombre podía controlar del todo. Los rumores en la hacienda empezaron a multiplicarse. Las criadas susurraban que la señora deambulaba de noche con un candil, que se detenía frente a los establos y los almacenes de madera y permanecía allí largos minutos, inmóvil, observando. Algunos esclavos afirmaban que había visto sus labios moverse como si recitara plegarias extrañas, aunque no lograban distinguir palabras. Otros aseguraban que en las noches de tormenta, cuando los rayos iluminaban la hacienda, su figura aparecía en el balcón, con los brazos extendidos hacia el cielo como quien invoca algo. La tensión entre Esperanza y su esposo creció hasta convertirse en un muro invisible. Los banquetes eran fríos, las conversaciones mínimas, y los hijos, testigos silenciosos de la distancia que los rodeaba. En una ocasión,
Durante una cena, don Rodrigo golpeó la mesa con fuerza porque Esperanza se había atrevido a contradecirlo frente a un invitado. Nadie olvidó la expresión de ella. No lloró, no bajó la cabeza. Lo miró fijamente, con una calma que helaba más que cualquier grito. Ese día, una de las criadas más antiguas, doña Inés, murmuró en secreto: «Esa mujer no va a llorar, esa mujer va a arder». La frase se convirtió en presagio, porque cada humillación, cada noche solitaria, cada mirada de desprecio, era como un tronco más lanzado al fuego interno de Esperanza. Y mientras todos pensaban que la señora era simplemente fría, distante, resignada, lo que en realidad sucedía era que su silencio estaba tomando forma. Era el silencio de quien ya no sueña con escapar. Era el silencio de quien planea incendiarlo todo. El cambio en Esperanza no ocurrió de un día para otro, sino como el crecimiento lento y secreto de una raíz venenosa bajo tierra. Desde fuera, continuaba siendo la esposa obediente, la señora de la hacienda que presidía los banquetes con un rostro imperturbable. Pero por dentro, algo se había roto definitivamente, y en esa grieta comenzó a nacer otra mujer. El silencio que antes era prisión se convirtió en refugio. Ya no era una víctima que aguantaba humillaciones. Era una observadora, alguien que miraba cada detalle, cada gesto, cada debilidad de quienes la rodeaban. Su esposo creía que la tenía sometida, pero en realidad ella lo estaba estudiando. Los criados pensaban que era fría como el mármol, pero en el interior ardía una hoguera invisible. Un día, durante una misa en la capilla de la hacienda, el sacerdote habló del infierno, de las llamas eternas que consumían las almas de los pecadores. Mientras los demás bajaban la cabeza, Esperanza levantó la suya y fijó la mirada en el cirio mayor. El fuego oscilaba, iluminando su rostro, y en su mente, en lugar de condena, vio liberación. El fuego no castiga, se dijo. El fuego limpia. El fuego libera. A partir de entonces, comenzó a hablarle al fuego en secreto. Encendía velas en su habitación y permanecía despierta durante horas, observando cómo la cera se derretía, cómo la llama bailaba, cómo las sombras cambiaban en las paredes. Para cualquiera era un gesto piadoso, una mujer rezando, pero en realidad era un ritual silencioso de transformación. Los criados empezaron a notar detalles inquietantes. Una mañana encontraron un manojo de papeles quemados en el patio trasero. Otra, descubrieron que el almacén de leña tenía montones reorganizados, como si alguien los hubiera inspeccionado durante la noche. Nadie se atrevía a preguntarle, porque sus ojos, cada vez más oscuros, inspiraban temor. Incluso sus hijos, que antes la buscaban poco, comenzaron a apartarse. «Mamá está rara», murmuraba el menor. La niña, en cambio, parecía sentir algo distinto, una mezcla de fascinación y miedo hacia su madre. Una tarde, la encontró cantando suavemente junto al horno de la cocina, y aunque la melodía era dulce, la niña juró que sus ojos no eran de ternura, sino de fuego. El punto de no retorno llegó tras una fuerte discusión con don Rodrigo. Fue en público, durante una cena en presencia de un comerciante gaditano. El esposo la corrigió bruscamente frente a todos, acusándola de ignorancia por opinar sobre los precios del azúcar. El comerciante rió, los demás bajaron la mirada, y Esperanza se quedó inmóvil, con las manos apoyadas en la mesa. No respondió, no lloró, no bajó los ojos. Lo miró largo rato, en silencio. Y en ese instante, quienes estaban presentes sintieron un escalofrío. No era sumisión, era una promesa. Esa noche, al volver a su cuarto, encendió una vela y la sostuvo frente al espejo. Observó su propio rostro iluminado por la llama y murmuró: «No seré su sombra, seré su incendio». Desde ese momento, la transformación se consumó.
La mujer obediente murió en silencio. En su lugar nació otra, una que planeaba, calculaba, y veía en el fuego no un peligro, sino un aliado. Ya no era la esposa humillada, ya no era la madre relegada. Era Esperanza, la mujer que había decidido convertirse en llama. La transformación interior de Esperanza pronto se tradujo en actos concretos. El fuego ya no era un símbolo, ni un pensamiento secreto. Se convirtió en un plan, en una certeza que iba tomando forma con cada día que pasaba. Y como una actriz paciente, Esperanza comenzó a preparar su escenario. Todo empezó con la observación minuciosa. Sabía qué puertas eran de madera blanda y cuáles estaban reforzadas con hierro. Conocía qué habitaciones acumulaban más objetos inflamables, cortinas de seda, tapices, esteras de palma seca. Sabía en qué rincones se guardaban los barriles de ron y aceite, y en qué horas los criados solían estar distraídos o dormidos. Nadie en la hacienda conocía mejor que ella los secretos de cada corredor, de cada candado, de cada ventana. De noche, recorría los pasillos descalza con un candil en la mano, fingiendo rezos o insomnio. Pero en realidad estaba midiendo distancias, contando pasos, probando cerrojos. En el silencio de esas madrugadas, el plan tomaba cuerpo como una sombra, cada vez más real. Una pieza clave fue ganarse la confianza de los criados. No podía permitir que sospecharan de ella. Empezó a mostrarse más amable. Preguntaba por sus familias. Les regalaba trozos de pan o frutas de la cocina. Su voz, antes seca y distante, se volvió dulcemente engañosa. Pero detrás de esa amabilidad había un cálculo. Cuanto menos miedo despertara, menos probable sería que alguien vigilara sus pasos. Luego vino la acumulación de materiales. Ordenó a los criados que llevaran más aceite para las lámparas, con la excusa de una inminente visita de autoridades. Pidió velas en exceso para la capilla, alegando que deseaba intensificar sus rezos. Poco a poco, fue reuniendo lo necesario para que, llegado el momento, las llamas no tuvieran freno. El día elegido no fue casual. Esperanza sabía que el 12 de julio habría un banquete en honor a un comerciante español recién llegado de Cádiz. Don Rodrigo había invitado a sus socios, a 2 sacerdotes, a varios vecinos influyentes y, por supuesto, a toda su familia. Serían 25 personas en total, reunidas bajo el mismo techo, cenando y bebiendo, confiados en la seguridad de la hacienda. Esa noche, todos estarían atrapados en la trampa perfecta. Durante la jornada previa, Esperanza fingió ser la esposa ideal. Supervisó la cocina, revisó los adornos del salón, ordenó que se cambiaran los manteles y se pulieran las copas. Su voz sonaba suave, incluso alegre, y nadie sospechó que detrás de cada orden había un propósito oculto. Mientras daba instrucciones, colocaba velas estratégicamente en corredores y habitaciones, como semillas de fuego esperando encenderse. La tarde del banquete, caminó entre los invitados con un vestido oscuro, elegante pero sobrio. Saludó con cortesía, sonrió lo justo, sostuvo conversaciones banales sobre el clima y el azúcar, pero en sus manos, cada copa servida, cada bandeja entregada, era solo una parte del ritual, porque lo que en verdad aguardaba no era la cena, sino el sacrificio. Cuando cayó la noche y el banquete alcanzó su punto más animado, Esperanza ya había cerrado discretamente varias puertas con barrotes de hierro. El almacén donde se guardaban los barriles de ron estaba preparado. Unos trapos empapados en aceite esperaban la chispa que los transformaría en un infierno líquido. Las ventanas más cercanas al patio habían sido atrancadas horas antes. Nadie, salvo ella, conocía el camino de salida. El plan estaba listo. Los invitados reían, los esclavos servían los platos, las copas tintineaban.
Don Rodrigo hablaba con voz altiva, orgulloso de su hacienda y de su fortuna. Nadie imaginaba que la mujer que se sentaba en silencio a su lado estaba a punto de sellar su destino con una llama. Y en su mente, Esperanza repetía una sola frase, como un rezo al revés: esta noche no habrá silencio. Esta noche hablará el fuego. La noche del 12 de julio parecía una celebración más en la hacienda de don Rodrigo. El salón estaba iluminado por decenas de candelabros. Las copas de cristal reflejaban las llamas temblorosas y el sonido de las risas llenaba el aire. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, degustaban vino de Jerez y platos de carne especiada, sin imaginar que cada instante de alegría era también un paso hacia la condena. Esperanza se movía entre ellos como una sombra. Saludaba con cortesía, sonreía con discreción, escuchaba sin realmente oír. Sus ojos, sin embargo, no estaban puestos en los rostros de los presentes, sino en las velas, en los manteles que colgaban demasiado cerca de las llamas, en las puertas que ya había cerrado, en los rincones donde aguardaban los trapos empapados en aceite. Era como si todo el salón fuese un tablero de ajedrez, y ella, la única jugadora consciente de la partida. Cuando el banquete alcanzó su punto más ruidoso, Esperanza se levantó con calma y se excusó. Caminó hacia el corredor lateral, donde el silencio contrastaba con la algarabía del salón. Allí, con manos firmes, encendió un pedazo de tela y lo colocó sobre los trapos empapados en aceite. El fuego prendió de inmediato, trepando con voracidad por las paredes de madera. La primera llamarada iluminó su rostro, y por un instante, Esperanza cerró los ojos como quien recibe una bendición. En cuestión de minutos, las llamas se extendieron. El almacén ardía y el fuego se propagaba hacia el techo de palma. El humo comenzó a filtrarse en los corredores, y una criada fue la primera en gritar. La música se detuvo. Los invitados se miraron confundidos, y don Rodrigo, irritado, se levantó para ordenar calma. Pero entonces las llamas irrumpieron en el salón principal, lamiendo las cortinas, iluminando los rostros de los presentes con un resplandor rojizo y aterrador. El pánico estalló. Los invitados corrieron hacia las puertas, pero las encontraron cerradas con cerrojos que no cedían. Golpeaban, gritaban, intentaban romperlas, pero todo era inútil. El humo espesaba el aire, hacía arder las gargantas, cegaba los ojos. El calor era insoportable. El suelo mismo comenzaba a crujir como si ardiera desde adentro. Los criados trataban de ayudar, arrastrando muebles para abrir un camino, pero las llamas se extendían más rápido de lo que podían reaccionar. El ron almacenado explotaba en llamaradas que convertían cada rincón en un infierno líquido. Los cuerpos se empujaban unos a otros en un intento desesperado por huir. Los gritos de auxilio se mezclaban con el rugido del fuego, creando una sinfonía macabra que retumbaba en las paredes. En medio del caos, Esperanza permanecía inmóvil en el umbral de la puerta que conducía al patio exterior. Su silueta se recortaba contra el resplandor ardiente, y quienes lograron verla juraron después que no mostraba miedo ni piedad. Sus ojos reflejaban las llamas como espejos oscuros, y en su rostro se dibujaba una calma aterradora. Don Rodrigo la vio. Entre la humareda reconoció a su esposa de pie, observando. Con voz ronca gritó su nombre, ordenándole que abriera las puertas, que salvara a los niños, que detuviera aquella locura. Pero ella no se movió. Solo lo miró fijamente, como en aquella cena donde por primera vez había respondido al desprecio con silencio. Esta vez, sin embargo, su silencio tenía un sonido, el del fuego consumiéndolo todo. Las vigas comenzaron a caer, aplastando mesas y cuerpos. Los gritos se hicieron más débiles, sofocados por el humo. Uno a uno, los invitados sucumbieron, atrapados en el laberinto de llamas y madera en ruinas.
Algunos intentaron trepar por las ventanas, pero se toparon con barrotes imposibles de romper. Otros se arrojaron al suelo, intentando escapar del humo, solo para ser alcanzados por el calor implacable. Fuera, los pocos vecinos que acudieron alarmados por el resplandor nada pudieron hacer. Vieron el infierno desde lejos, escucharon los alaridos desgarradores, pero la hacienda ya era un monstruo devorándose a sí mismo. Lo único que distinguieron con claridad fue la figura de Esperanza, quieta frente al fuego, como sacerdotisa de un sacrificio. Algunos dijeron que levantó los brazos hacia el cielo, otros que murmuraba palabras que nadie entendía. Lo cierto es que, cuando las llamas se alzaron más alto que las torres de la casa, Esperanza desapareció. Nadie supo si entró de nuevo entre el humo, si escapó entre los cañaverales, o si el fuego mismo la reclamó como una de sus víctimas. Solo quedó la certeza de que dentro de aquel infierno, 25 personas murieron atrapadas. Al amanecer, lo único que quedaba de la hacienda eran ruinas humeantes, cuerpos calcinados y un nombre que ya jamás se pronunciaría sin miedo: Esperanza. El amanecer del día siguiente encontró a La Habana sumida en el estupor. La noticia corrió como pólvora. La hacienda de don Rodrigo había ardido durante la noche, y 25 personas habían muerto en su interior. Comerciantes, sacerdotes, invitados distinguidos, criados, y hasta los propios hijos de la familia habían perecido en las llamas. Los restos eran indescriptibles. Entre las ruinas humeantes, los cuerpos calcinados se confundían con vigas ennegrecidas y piedras resquebrajadas. El aire olía a ceniza, a carne quemada, a desastre irreversible. Algunos sobrevivientes de los alrededores relataban lo que habían visto: un fuego voraz que parecía surgir de todas partes al mismo tiempo, un infierno cerrado sin escapatoria. Y todos coincidían en un detalle: antes de que el techo se desplomara, habían visto a Esperanza de pie, observando, inmóvil, como si fuese parte del fuego mismo. ¿Había muerto junto con los demás? Nadie pudo asegurarlo. Su cuerpo nunca apareció entre los restos. Algunos juraron que había huido en medio del caos, aprovechando un corredor secreto hacia los cañaverales. Otros aseguraban que se había entregado a las llamas voluntariamente, completando un sacrificio final. Y hubo quienes susurraban que Esperanza no era ya una mujer, sino un espíritu del fuego, condenada a vagar en cada incendio que devorara haciendas en el Caribe. Las autoridades coloniales iniciaron una investigación, pero pronto se toparon con silencio y contradicciones. Los sobrevivientes estaban muertos. Los criados aterrorizados se contradecían en sus relatos, y los rumores crecían sin control. Unos decían que había sido un accidente provocado por un candil, otros que fue castigo divino por la soberbia de don Rodrigo. Pero la mayoría murmuraba en secreto lo que todos sospechaban: que Esperanza había sido la mano detrás de las llamas. La Iglesia condenó públicamente el hecho como una tragedia de origen satánico, y el púlpito repitió sermones sobre las mujeres tentadas por el demonio. En las calles, en cambio, la historia se convirtió en un mito oscuro. Algunas mujeres la mencionaban en voz baja, con miedo, pero también con un extraño matiz de admiración, porque, aunque había destruido vidas inocentes, también había destruido el símbolo de un poder masculino que parecía intocable. Con el paso de los años, el nombre de Esperanza se transformó en leyenda. En las noches de tormenta, decían que su silueta podía verse en los balcones de haciendas antiguas, mirando fijamente las llamas de un rayo que golpeaba el campo. En las cocinas, las criadas repetían que si una vela se apagaba de forma extraña, era señal de que la Señora del Fuego estaba cerca. Nadie supo nunca con certeza qué fue de ella. Escapó y vivió oculta bajo otro nombre, recordando en silencio su obra final
o fue devorada por las llamas y convertida en ceniza, fundiéndose con el infierno que había creado? Lo único que quedó claro es que su historia sobrevivió más allá de su vida. Esperanza de La Habana se convirtió en advertencia y en mito. Para unos, ejemplo del castigo divino. Para otros, símbolo de la furia silenciosa que puede nacer en el corazón de una mujer sometida. Porque el fuego, como la desesperación, comienza con una chispa. Y cuando se enciende en el alma de alguien que ya no tiene nada que perder, no hay muro, ni cerrojo, ni sociedad entera capaz de detenerlo.